Señor, abrimos hoy tu palabra como cada día. Queremos que hables a nuestro corazón, así como lo hiciste en ese tiempo por medio del profeta al pueblo de Israel, en un mensaje que nos anima, que también recoge nuestras inquietudes, nuestras aflicciones, sabiendo que tú eres fiel, que tú conoces lo que estamos pasando y que tú tienes promesas por sobre todas las cosas para bendición. En el nombre de Jesús, amén. Y la, la, la serie se llama Recuerda que el amor de Dios es fiel, ¿sí? Y algo que tenemos que recordar cada tanto, ahora el nombre no es antojadizo, si bien tenemos que hacerlo, sino que el nombre Zacarías significa el Señor recordó. Y la profecía que tenemos en el libro de Zacarías es algo que el Señor recordó y les va a hacer saber al pueblo por medio del profeta que Dios no se ha olvidado, a pesar de las aflicciones que ha estado pasando el pueblo. Básicamente esa es la idea. Y el tema que vamos a ver hoy, y puse una foto de una lluvia, un suelo mojado con gotas de lluvia que dan como frío, ¿no? Ya viene el invierno y uno dice, Dios también provee la lluvia. Y en esos tiempos difíciles recuerda quién es Dios. Ese es el tema que vamos a ver hoy día a modo de introducción del libro de Zacarías, viendo los primeros 6 versículos. Como les dije, muchas veces Dios va a hablar también por medio del nombre de los siervos que Él va usando a través de las Escrituras. ¿Qué significaba Zacarías? El Señor se acordó, ¿no? Recordar, tenemos esa idea. Hay muchos nombres que hablan justamente de lo que el Señor está haciendo. El libro de Isaías, por ejemplo, va a hablar mucho acerca de la salvación en el Mesías. ¿Y qué significa Isaías? El Señor salva. ¿Se dan cuenta que esa es un poco la idea? Miqueas, ¿quién como Dios? Y de la raíz de Miqueas viene Miguel. Eso lo quiere decir porque quiero, ¿no? ¿Qué significa? Perdón, era Miqueas, ¿quién como el Señor? Miguel, ¿quién como Dios? Es la misma raíz, no nada personal. Zacarías va a cumplir un ministerio que va a durar 2 años. Va a partir en el año 520 antes de Cristo, cuando estaba eh, reinando Darío y estamos en el imperio persa. Por lo tanto, la ley que imperaba en todo el imperio, incluyendo Jerusalén, era la ley persa. Pero antes de Darío, un par de reyes antes, estuvo Ciro. Y Ciro en el año 538, 18 años antes, le dijo al pueblo de Israel que podían volver a su tierra y pueden construir el templo. ¿Se acuerdan de eso, no? De hecho, en Isaías 45, el profeta, 200 años antes, va a hablar de Ciro con el nombre. Que Dios va a usar a Ciro con nombre para hacer volver a su pueblo. Y es impresionante entonces cómo obra la soberanía de Dios que recuerda la aflicción de su pueblo, recuerda el pecado de su pueblo, pero sobre todo recuerda sus promesas para su pueblo. Y eso nos debería animar. Entonces tenemos a Zacarías, tiempo después del reinado de Ciro, en el año 520 hasta el 518, en que vamos a estar estudiando este libro. Y sabemos también por lo que dijo el Señor Jesús más adelante en el Evangelio de Lucas, que Zacarías fue muerto por su propio pueblo en el templo que él mismo motivó a construir. Qué terrible, ¿no? Y tenemos un recuerdo de cuán pecadores somos y cuántos pecados podemos llegar a cometer si nos miramos nosotros y no recordamos quién es Dios. ¿Qué función cumplieron los profetas? Hablar de parte de Dios, ¿cierto? Actuaban como portavoces de Dios señalando varias cosas. Primero, el pecado. Leemos en Isaías, perdón, Zacarías, en el versículo 2 del capítulo 1, dice, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. ¿Por qué? Porque cayeron en idolatría.
pecaron contra Dios. ¿Qué hacen los profetas? Nos recuerdan los pecados. ¿Para qué? ¿Para poner el dedo en la llaga y hacernos sufrir? No, para que recordemos el costo de caer en pecados. ¿Cuánto le costó a Dios salvarnos de nuestros pecados? El costo es infinito. ¿Cuánto nos cuesta pecar? Por eso tenemos que recordar quién es Dios y qué hizo. A eso está llamando el profeta Zacarías. Si bien no habla de la cruz propiamente tal, nos va a llevar más adelante a esa imagen. Mirar al que traspasaron. Está en Zacarías. El costo de nuestra salvación por causa de nuestros pecados. Y eso nos recuerda entonces los profetas. ¿Qué más recuerdan? La injusticia de los pueblos por causa de los pecados y que nosotros mismos también muchas veces somos injustos y esto es lo más terrible, contra Dios mismo. También nos llaman al arrepentimiento. Y esta es la parte que nos gusta, ¿no? Ofrecen consuelo y esperanza. No todos los profetas. Hay algunos que anuncian solo juicio, pero Zacarías es un libro precioso que su mayor porcentaje de mensaje, por llamarlo de alguna manera, va a ser un mensaje de consolación, un mensaje de restauración, un mensaje de ánimo en las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se acuerda. No nos ha dejado solos. Y el ministerio, entonces, como le dije, de Zacarías va a apuntar mucho más a eso, al consuelo y a la esperanza, pero sin olvidar el pasado. Versículo 1. En el octavo mes del segundo año de Darío, año 520 a.C., vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. ¿De qué está hablando? De cuando Dios emitió un juicio sobre el pueblo de Israel por haber caído persistentemente en idolatría y los llevó cautivos a Babilonia por 70 años. Se enojó en gran manera. ¿Recuerdas a Habacuc? Él decía: Señor, ¿cómo permites que este pueblo, que si bien es malo, sea castigado por uno que es más malo, Babilonia? Dios es justo. Versículo 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios recuerda. Dios nos ama. Dios no nos deja. ¿Se dan cuenta el mensaje de ánimo acá? Y ese versículo quizás resume todo el libro. Cuida tu pecado, porque Dios quiere algo de ti. Y si pecas, Dios te va a hacer saber el costo de ese pecado para que te arrepientas y vuelvas a Él. Dios no quiere cobrarte el pecado, Él lo va a hacer porque Él es justo. Dios quiere que tú vivas para Él, en sus promesas, en sus bendiciones, en su amor. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. Cuente cuántas veces aparece el nombre de Jehová y de Jehová de los ejércitos en este libro. Cómo Dios se acuerda de su pueblo. Es impresionante. Eh, Aprender de la historia, que es dolorosa, en el caso, como vimos ahí en el versículo 2, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres, nos permite ver, siendo pecadores, un mensaje para un futuro glorioso. ¿Por la obra de quién? Del Mesías. Y este libro en particular va a apuntar mucho al Mesías. Van a haber básicamente tres personajes principales en este libro. Uno es Zorobabel, gobernador de Judá, de la tribu de Judá también. El otro es Josué, que es el sacerdote, el sumo sacerdote de la tribu de Leví. Y el otro es el renuevo, el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo. Van a estar estos tres personajes dominando entonces el libro, contando
y vamos a ver desde el versículo 7 en adelante 8 visiones que van a hablar de la realidad de que Dios se acuerda de nosotros para hacernos volver del pecado y vivir en su gloria, en su amor, en su bondad, y va a castigar también al malo. Dios sigue siendo justo, pero también es un Dios lleno de misericordia. Nosotros vamos a ver en este libro muchas profecías que han sido cumplidas. Por ejemplo, le nombré una de esas que mira al traspasado, al que traspasaron, ¿no? ¿Cuándo fue eso? En la cruz. Nosotros ya lo vimos. Ellos, los que están recibiendo la palabra de Dios por medio de Zacarías, aún no lo veían. Pero nosotros hemos visto mucho de lo que pasó acá. ¿Dios ha cumplido lo que dijo por medio del profeta? Totalmente. Pero también hay algunas profecías que nosotros aún no hemos visto, como la segunda venida de Cristo. Pero si Dios ha cumplido todo lo que ha dicho en el pasado, ¿creemos que va a cumplir lo que también dijo y que está por cumplirse? Absolutamente. Y por ejemplo, Pablo va a usar esta verdad en 1 Tesalonicenses capítulo 4 cuando habla del rapto, que nosotros seremos llevados en cuerpos glorificados al cielo para estar juntos y eternamente con el Señor Jesucristo en gloria y gozo eterno. ¿Y cómo termina ese capítulo 4? Alentados los unos a los otros con estas palabras. Lo mismo que está hablando Zacarías a su pueblo. No hay diferencia en cómo Dios está tratando con nosotros para hacernos ver qué, que Dios se acuerda de nosotros todo el tiempo, porque el Señor te ama. No sigas pecando. Ese es el mensaje. El amor de Dios es fiel. Y tenemos que recordar entonces quién es Dios. ¿Quién es Dios? Es uno que nos ama fielmente. Él ha cumplido su palabra y la va a cumplir en el futuro también. Recuerda quién es Dios. Dios es tu consuelo. Dios es tu esperanza. Dios es tu gozo. Particularmente nuestro Señor Jesucristo. Y este libro fue escrito para consolar al pueblo tras el regreso, como les dije, del remanente del cautiverio. Y agrego esto del remanente porque no volvió todo Israel. Hubo 3 retornos y en el primero volvieron, en el primero donde estamos aquí en la historia de Zacarías, volvieron cerca de 50.000 judíos. Y eso aparece escrito ya en el libro de Esdras con sus genealogías. Y ese remanente tiene que haber pensado en un minuto, hasta aquí nomás llegamos. De ser millones, pasaron a ser 50.000. Pero Dios siempre se deja un remanente para su gloria y hace ver a ese remanente su amor, sus promesas, para que vivan por sus promesas y no por la desgracia que puedan estar viendo. ¿Estás pasando alguna aflicción, alguna prueba, algo difícil? Y la respuesta puede que un día sea no, pero normalmente sí, ¿no? Y estamos pasando cosas complicadas por muchas razones, pero que Dios permite para que lo veamos a Él, para que descansemos en Él, para que confiemos en Él, porque nosotros vivimos por fe, le creemos a Él. ¿Y qué es lo que particularmente, según Zacarías, debemos creer de Él? Que Él tiene memoria de nosotros. Él se acuerda, Él sabe lo que estamos pasando y va a cumplir sus promesas. ¿Se dan cuenta que lo repetí una y otra vez? ¿Por qué cree usted que hay que repetirlo una y otra vez? Él se acuerda, nosotros no. Y empezamos a mirar el suelo, lo mal que estamos. Y empezamos a echar mano de cualquier cosa, dejando fuera al Señor. Y el peligro de hacer eso es que Dios también se acuerda. Como en el versículo 2, se enojó Dios en gran manera. Y lo que Dios quiere es que no caigamos en eso, sino que disfrutemos de su amor y sus promesas. Recordar al Señor que el Señor tiene el poder sobre todas las cosas. Y es lo que vemos en la historia. Hay una lámina que voy a poner ahora. ¿Tiene? No, no es esa, es la anterior. Esa. Sí. Que ahí está una especie de cronología del tiempo en que estamos viviendo en el libro de Zacarías.
Tenemos en el 538 el inicio de la construcción del templo cuando viene el primer retorno de parte de Ciro, ¿ok? Pero 2 años después la obra se detiene. ¿Qué pasó? Habían amenazas, no habían recursos. El pueblo se desanimó. Uno lee poquito, no poquito, hartos libros antes de Salmo está Esdras. Y uno va a llegar en el capítulo 3, versículo 10. Dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová, que estaban ahí en el año 538, empezaron a construir el templo, echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Suena lindo, ¿no? Ahí estaban todos animados, empezando a construir la obra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por habernos traído de vuelta del cautiverio, y cantaban alabando, dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. ¿Hemos leído alguna vez ese versículo, no? Salmos, tantas veces, ¿no? Y es verdad que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y se nos olvida, ¿no? ¿O no nos olvidamos de eso? Mira, sigue leyendo la historia. Dice, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, la de Salomón, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Por qué? Porque esta casa no tenía la gloria de la primera. Y vieron los materiales y dejaron de ver a Dios. Y se desanimaron y no construyeron más el templo. Ellos estaban ahí, alabando con trompetas al Señor, pero igual que nosotros, se desanimaron. Estás pasando por aflicciones, ¿no? Cosas que no entiendes, que te llevan al suelo. Dios sabe. Es lo que está enseñando Esdras, es lo que está enseñando Zacarías. Esdras es posterior a Zacarías, pero está narrando esta misma historia. Y tenemos también en el cuadro que bastantes años después, 520, o sea, 18 años después, recomienza la construcción del pueblo, porque hay dos profetas, Ageo y Zacarías, que comienzan a animar al pueblo con estas palabras. Dios recuerda, Dios sabe, Dios quiere que tú lo alabes. Construye el templo. Y terminaron el templo en el año 515. Para ser más preciso, por aquí tengo la fecha, el 12 de marzo del 515. Eso aparece en el libro de Esdras, capítulo 6. ¿Cuánto cuesta el desánimo? Y vemos en esta cronología que a veces años. Pregunta, ¿tú crees que el pueblo de Israel, cuando comenzó el año 538, construyendo o reconstruyendo el templo, pensaba que iban a seguir adelante y nadie los iba a detener? Sí, por eso estaban cantando como estaban cantando. ¿Sí? Para siempre es la misericordia del Señor. ¿Tú piensas lo mismo? ¿Que porque Dios está contigo puedes seguir adelante y recibir las bendiciones del Señor y servir para la gloria de Dios siempre? Y la verdad es sí, hasta que viene la tormenta. ¿Cuán frágil es nuestra fe? ¿Cuánto necesitamos recordar quién es Dios que recuerda? Y ese es el mensaje de hoy. En Zacarías vemos la historia que, si bien nosotros no tenemos que estar construyendo templos ni volviendo de cautiverios, en el corazón no es distinta de la de ellos. Pasamos por las mismas cosas, por las mismas aflicciones, por los mismos temores, pero Dios sigue siendo el mismo. Él no olvida, Él tiene un plan, Él tiene propósitos, por algo te llamó su gloria.
que veíamos en la mañana en la escuela dominical? ¿Hay alguna circunstancia que cambie los propósitos de Dios? No, ninguno. ¿Por qué a veces pensamos que sí? ¿Cuáles fueron las reflexiones finales? ¿Que terminamos negociando con Dios? Porque a nosotros se nos olvida, pero a Dios no. El amor de Dios es fiel. Y este libro fue escrito para consolar al pueblo tras el regreso del remanente, como les decía, del cautiverio. Dios asegura que aún en tu debilidad, en la debilidad de ese pueblo, en la debilidad que podamos tener más adelante, no nos abandonará y cumplirá todas sus promesas. Amén. Este primer retorno que vuelve en el reinado de Ciro comienza a construir el templo, pero, como les dije, tiene muchas dificultades. Primero, eran pocos. Y a veces nosotros nos juntamos en alguna reunión, puede ser un domingo, puede ser una reunión de oración, o damas, varones, jóvenes. ¿Y qué decimos? Somos pocos. Pregunta, ¿somos pocos? ¿Es el número lo que importa? ¿O es la obra de que Dios va a hacer la que importa? Nosotros vemos con nuestros ojos, decimos, oye, somos tantos. ¿Importa eso? A nuestros ojos muchas veces sí. ¿Y qué estamos diciendo? ¿Como que el poder de Dios se va a achicar porque somos pocos? ¿Que la obra de Dios va a funcionar a medias porque somos pocos? Nunca miremos el número. Mira al Señor. El Señor puede obrar con uno. ¿Cuántas veces vemos esa historia de las Escrituras? Gedeón, por ejemplo, Pablo, está lleno. Tú, incluyes en la lista. No es el número, es el poder de Dios, son los propósitos de Dios, las promesas de Dios que obran por medio de uno, por medio de todos, no importa cuántos seamos. Todo estaba destruido, estaba todo en el suelo, el templo, las casas, los muros, solamente habían escombros, todo quemado. Y nos acordamos de Nehemías cuando llegan noticias del muro derribado y él llora por Jerusalén, porque era terrible la imagen. ¿Eso nos desanima? ¿Qué pasa cuando perdemos algo? Cuando perdemos a alguien, ¿nos desanima? ¿No puedo orar porque estoy mal? ¿No puedo leer las escrituras porque estoy terriblemente triste? ¿A quién estoy mirando? ¿Al Señor o a mí? Dios sabe, Dios recuerda. No seáis, dice el versículo 4, como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Y no es para que nos reten con esto, sino que es para que abramos los ojos y decir, bueno, si Dios es Dios, creámosle a Dios, no nos miremos nosotros. Y puede que te sea nada de reto, pero es un mensaje de ánimo. Recuerda quién es Dios. ¿Hay alguien que tiene más poder que Dios o no? Entonces, ¿por qué recurres a otras cosas? ¿Por qué te desanimas como si nada ni nadie puede hacer algo al respecto? ¿Y dejas a Dios fuera? ¿Cuántas veces lo hacemos? Salgamos de ahí mejor, ¿no? Sí. Pidámosle perdón al Señor. Volveos a mí, dice el Señor. Arrepintámonos delante de Él. Eso es lo que Él está buscando. Este es el mensaje que está dando Zacarías y vamos a ir estudiándolo durante el año. En la reconstrucción del templo, en ese tiempo había oposición. ¿Se acuerdan de Sanbalat? Aparece en el libro de Nehemías. Y trataron de, por todos los medios, sobre todo los samaritanos, de detener la obra. Y pudieron, ¿o no? Por un tiempo, por 18 años. Pero Dios dijo que su templo iba a ser reconstruido. Y
fue reconstruido. Eso es lo que está, a eso fue llamado Zacarías, a animar al pueblo. ¿Qué te detiene para servir al Señor? ¿Qué te detiene para orar al Señor? Porque a veces pasamos malos tiempos, o a veces, no sé si has sentido algo como una sequedad espiritual que te deja absolutamente solo y que como que no sé cómo llamarlo, no tienes esta conexión con el Señor, no existe. ¿Te ha pasado eso, no? A mí me ha pasado. Y es cuando más tenemos que ir al Señor, porque mi vida espiritual depende de Él, no de mí. Él se acuerda de mí, no de Él. Y vamos a tener oposición y vamos a tener una serie de cosas que nos van a llevar a cualquier parte menos al Señor. Y este mundo está lleno de eso. En la política, en internet, en las aplicaciones de tu teléfono, en conversaciones. Tantas cosas que nos alejan del Señor y que matan nuestro tiempo en nada. Y a la larga desanima y nos dejan vacíos. Tan vacíos que seguimos buscando en lo que no hay. Jeremías dice, cavaron para sí cisternas rotas, que le echaban agua y la perdían. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo porque nos olvidamos del Señor y caemos en esta oposición que a veces no vemos. El pueblo también dudó de las promesas del Señor. Y uno puede preguntar, nosotros dudamos de la promesa del Señor y decimos, no, cuando estamos el domingo juntos leyendo la palabra. Pero en la semana caemos igual que ellos, no son distintos de nosotros. ¿Se acuerda que Dios en Isaías prometió a un rey Ciro que iba a llevar a su pueblo de vuelta a Jerusalén para reconstruir el templo? ¿Sí? Bueno, volvió el pueblo de Israel por Ciro a reconstruir el templo y detuvieron la obra. Se olvidaron de las promesas del Señor. ¿No había dicho eso el Señor y no es la palabra de Dios fiel? En el libro anterior, Ageo, capítulo 2, está predicando al mismo tiempo que Zacarías, en los versículos 3 y 4, dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Hablando del templo, que tenían que seguir construyendo. ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Dios con nosotros. ¿Le suena, no? ¿Cómo se dice en hebreo eso? Emanuel. No. ¿Y nos olvidamos? Ellos se olvidaron, en el año 536 detuvieron la obra hasta el año 520, en que viene este llamado de parte de Ageo, de parte de Zacarías, para reconstruir el templo. ¿Cuál fue el llamado? Dios está contigo, trabaja. Dios hace la obra. No es con caballos ni con ejércitos. ¿Quién dijo eso? Zacarías. Y con el Espíritu del Señor. ¿Qué es eso? Zacarías va a infundir aliento para terminar el templo, que va a ser terminado, como dije, el año 515, pero va más allá del templo. Va a anunciar las bendiciones del reino y la justicia del Señor. El- la enseñanza del pasado, los primeros 4 versículos, ¿recuerdan? Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. ¿Cuándo? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la promesa ahí? El Mesías.
Ha dicho Jehová de los ejércitos, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Los primeros profetas, ¿de qué hablaban? Viene el Mesías. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. La enseñanza del pasado con énfasis en la presencia gloriosa y la bendición del Señor por medio del Mesías, que tenemos en el versículo 3. Volveos a mí, dice el Señor. El pueblo de Dios es llamado a aceptar al Mesías. Mira el capítulo 4 de Zacarías, versículo 9. Dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, representando un Zorobabel al pueblo, ¿sí? Zacarías 4:9. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Eso lo está diciendo al principio. Y eso fue lo que sucedió. Nosotros lo sabemos. Ellos cuando estaban leyendo esto, no. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. ¿Qué está diciendo ahí? No solamente que vas a saber algo, sino que vas a tener comunión, porque ¿quién va a venir? El Mesías, Jehová de los ejércitos. Y a él vas a tener que aceptar, porque él viene a cumplir sus promesas del reino. Eso está diciendo en el versículo 9. Es corto, pero está diciendo muchas cosas. Y tantos otros versículos más que vamos a ir estudiando, como le dije, en el año. ¿Para qué? Para que no caigamos en olvidar a nuestro Dios, porque Dios se acuerda, para que no caigamos en idolatría como cayeron vuestros padres. Capítulo 10 de Zacarías, versículos 1 al 5, dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. ¿Cuántas promesas del Señor hay ahí? Pura bendición, ¿o no? Y si no llueve, Dios se olvidó. Porque los terafines han dado varios oráculos. ¿Quiénes son los terafines? Ídolos. La palabra terafín, en hebreo se dice así, es la misma que aparece cuando Raquel sacó los ídolos de Labán. ¿Recuerda o no? Es la misma palabra. Ídolos. De madera, de lo que tú quieras. Han dado varios oráculos o profecías falsas. Y los adivinos falsos han visto mentira. El problema es que tú las crees. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. ¿Cuál es el llamado? Abre los ojos a lo que estás haciendo. ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo? ¿En base a qué estás tomando tus decisiones? Es como si no tuvieras pastor. ¿Y qué te está diciendo el Señor? Yo te voy a enviar al pastor. Y esa es una realidad que nosotros conocemos, ya lo tenemos. Vivamos en el pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, Mesías, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán, porque Jehová estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. No importa lo que diga el mundo, el poder es de Dios. Vive en el Señor, no en el mundo. Para eso está llamando Zacarías a mira al Mesías, recuerda quién es Dios, porque Dios recuerda sus promesas y te las repite una y otra vez. Y acá tenemos dos, en el capítulo 4, en el capítulo 10, pero hay muchas más en el libro. Capítulo 1, versículo 5. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y cuál es la respuesta? Murieron. ¿Y los profetas? ¿Han de vivir para siempre? No.
¿Cuál es el sentido del versículo? Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Estamos de paso. No duramos para siempre. Dios es eterno. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Dios recuerda su pecado, pero también Dios recuerda sus promesas. Todos somos peregrinos en esta tierra y nos conviene entonces ¿qué? Oír la voz de Dios. Santiago dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. A eso nos está llamando el Señor. A sus promesas, que vivamos en sus promesas y hagamos todo conforme a sus promesas. Pedro va a decir, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Haz callar a un niño cuando tiene hambre. ¿Se puede o no? No, eso es lo que Dios pide de nosotros, que seamos así, para que por ella crezcáis para salvación. No es para saberla, es para mostrarla en nuestra vida. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que conoces sus promesas y vives en ellas. La obra que glorificaba a Dios en ese tiempo era el templo, ¿no? Construir el templo, ¿qué significaba? Nosotros le creemos a Dios, creemos en sus promesas. Vamos, construyamos el templo. Es como una representación de nuestra vida, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos salvó? Que crezcamos día a día para que nuestro carácter sea como el carácter de Cristo y volvamos a ser esa imagen con la cual Él nos creó, la imagen de Cristo. Ese es nuestro templo o nuestra construcción de nuestro templo. Nada nos debe mover del propósito de ser, tener el carácter de Cristo, mostrar fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio. ¿Qué me va a mover de eso? Si yo recuerdo a Dios y recuerdo quién es Dios, nada debería moverme de ese propósito al que Dios me llamó, porque no me llamó a otra cosa. Si estoy haciendo otra cosa, estoy haciendo algo distinto de lo que Dios quiere. Así tengo que mirar las cosas. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Y yo sé y recuerdo quién es Dios. Esa es mi manera de vivir esta vida mientras estoy aquí en esta tierra. Y este libro nos va a ayudar a recordar quién es Dios. Y nos va a ayudar a recordar cuánto vale su palabra. Porque Él dice y lo hace. A pesar de mí, a pesar de ti, lo va a hacer. Veíamos en la escuela dominical la vida del apóstol Pablo. Antes él quería algo del Señor. No, quería todo en contra del Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Él me va a hacer testigo para los gentiles. ¿Y fue? Sí, por lo que el Señor dice, lo hace. Y vas a ser testigo mío en Roma. ¿Y fue a Roma? Sí, porque lo que el Señor dice, lo hace. Él cumple sus promesas. Y el llamado que tiene a ti, para ti, ¿lo va a cumplir? ¿Cómo lo estás viviendo? El libro también nos ayuda a que aprendamos a vivir por sus promesas, pero también a descansar en su consuelo, por su poder y su infinito amor. ¿Estás pasando aflicción? Muchos de nosotros están pasando aflicciones mayores de las que nosotros sabemos. ¿Tienes dudas? Muchas veces, ¿no? Todo se pone cuesta arriba. Dios es fiel.
Dios no cambia. Sus propósitos tampoco. Está pasando un momento difícil. Anda al Padre, Padre nuestro, el que te ama desde los cielos. Estás en los cielos. Y santifica su nombre viviendo su palabra. Santificado sea tu nombre. Eso es lo que el Señor Jesús, ¿no? Y pide que el Señor Jesucristo, que cumple las profecías del reino, llene tu corazón y tus pensamientos. Venga a mí tu reino. Él es fiel, se acuerda de ti y se acuerda de lo que te ha prometido. ¿Crees eso? Señor, gracias por tu palabra, por este libro que nos recuerda quién eres tú y en especial que tú nunca olvidas tus promesas, que tú nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás y vas a cumplir fielmente tus propósitos en nosotros. Ayúdanos a tener esa humildad de saber cuánto tenemos que recordar quién eres tú en nuestra vida, qué es tu palabra para nuestra vida, para vivir en tus promesas, para cumplir tus propósitos, para que tu gloria sea magnificada en cada uno de nuestros corazones y en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.